En las plantas, el proceso de transporte de nutrientes difiere por dos razones. Primero, son autótrofas por lo que no requieren un proceso de ingesta y digestión, salvo notables excepciones como en el caso de las plantas carnívoras. Segundo, la planta no cuenta con mecanismos de bombeo que faciliten la labor de transporte. El transporte de nutrientes puede ser por difusión en plantas simples o mediante tejidos especializados conocidos como vasos conductores. La evapotranspiración es un proceso en el que se evaporan y liberan moléculas de agua a través de estructuras llamadas estomas, de modo que internamente en la hoja y estructuras superiores de la planta se generan un vacío que succiona el agua, facilitando su transporte de la raíz a las hojas. Las raíces también son responsables de la absorción de los componentes inorgánicos que la planta usará en sus procesos metabólicos. Los vasos conductores en las plantas son el xilema y el floema. El primero transporta la savia bruta, una mezcla de agua e iones minerales, mientras que el floema distribuirá los nutrientes resultantes de la fotosíntesis al resto de las células de la planta. A nivel celular, el transporte de nutrientes es más complejo de lo que imaginamos, ya que las moléculas no ingresan libremente a la célula ni flotan libremente por el citoplasma. Por el contrario, dependen tanto de la presencia de proteínas especializadas para el transporte como de la intricada red de moléculas que constituye el citoesqueleto de la célula. La membrana celular se constituye principalmente por fosfolípidos organizados en dos capas encontradas una sobre la otra, donde el extremo con carga eléctrica de cada una de estas moléculas está orientado hacia la matriz acuosa extra e intercelular, mientras que sus extremos neutros coinciden con la de otra capa. Insertas entre estas moléculas encontramos proteínas que funcionan como bombas para el acarreo de iones u otras moléculas más pequeñas hacia adentro o hacia afuera de la célula. El tipo de transporte que se da a través de la membrana puede ser pasivo o activo, en función del requerimiento de energía que se necesite. En el primer caso, hablamos tanto de la difusión simple, para el caso de agua, gases, hormonas esteroides, etanol y vitaminas lisopolubles, como de la facilitada, la cual requiere ayuda de proteínas de canal. El paso de moléculas dependerá de las concentraciones de dichas moléculas al interior de la célula, fenómeno conocido como ósmosis. La nutrición comprende una serie de fenómenos que tienen por objeto el crecimiento y conservación de los organismos vivientes, protistas, vegetales y animales. A los vegetales verdes los conocemos como organismos productores porque ellos realizan la fotosíntesis, proceso durante el cual elaboran compuestos orgánicos, principalmente azúcares. En realidad, lo que hacen las plantas es transformar en sustancias orgánicas las sustancias minerales que toman del ambiente. Necesitan desarrollar estructuras especializadas que les permitan interrelacionarse con el medio en que viven, para un constante intercambio de sustancias. Los fenómenos que tienen que ver con la nutrición de las plantas son absorción, circulación, transpiración, respiración, fotosíntesis, asimilación y excreción. La absorción consiste en la entrada de sales disueltas principalmente por las raíces. La circulación comprende el transporte de sustancias desde las raíces hasta las hojas y desde estas a toda la planta. Transpiración es la eliminación del exceso de agua. La respiración consiste en la oxidación de sustancias para obtener energía. Durante el proceso se utiliza oxígeno y se produce dióxido de carbono. La fotosíntesis es un proceso complejo durante el cual la planta sintetiza sus propias sustancias orgánicas, para lo cual necesita clorofila, dióxido de carbono, agua y luz. Asimilación es la nutrición propiamente dicha y consiste en la incorporación de los elementos y compuestos solubles de la savia elaborada a todas las células. La excreción consiste en la expulsión de sustancias producidas por el protoplasma a través de órganos especializados. Las plantas incorporan a sus interiores diversos nutrientes que se encuentran en el suelo y en la atmósfera. Estos elementos pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso y deben llegar a todos los tejidos del vegetal. Los alimentos sólidos deben de estar disueltos en el agua para poder ser absorbidos por los pelos radicales.
Esto exige que las plantas que viven en el medio terrestre dispongan de agua proveniente de la lluvia o el riego. El carbono es un elemento esencial para el proceso de la fotosíntesis. Las plantas lo obtienen del suelo y a partir del dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y que se origina en la respiración de todos los seres vivos y en las combustiones. También el oxígeno es un elemento fundamental para los vegetales, al igual que para los animales. El oxígeno es uno de los componentes del aire y también lo toma a partir del CO2 durante la fotosíntesis. El hidrógeno proviene del agua y de los compuestos amoniacales que resultan de la descomposición de los restos de materia orgánica. Otro elemento importante es el nitrógeno, que es obtenido del nitrato de sodio y del potasio. El fósforo lo obtienen en forma de sales, fosfatos de calcio, de sodio, de potasio y de magnesio que contiene el suelo. La raíz es un órgano de la planta, generalmente subterráneo, que no tiene hojas ni brotes. Realizan varias funciones: anclar la planta al suelo, absorber agua y sales y transportarlas al resto de la planta. También actúan como órganos de reserva, acumulando sustancias para ser asimiladas más tarde. El tallo es la porción de las plantas vasculares que suele llevar hojas y yemas. Generalmente es aéreo, erguido y alargado, aunque en algunas plantas presenta una estructura muy modificada. Los puntos del tallo, de los que brotan las hojas y las yemas, se llaman nudos, y el espacio comprendido entre dos nudos, entrenudo. Las principales funciones del tallo son formar y mantener las hojas y las estructuras de reproducción, conducir agua y nutrientes y almacenar sustancias alimenticias. En los cactus y algunas otras plantas, los tallos desempeñan otras funciones, especializadas como almacenar agua y sintetizar alimentos. Los tejidos conductores del interior del tallo se organizan en columnas llamadas haces vasculares. Están formadas por xilema, que conduce agua en sentido ascendente, y floema, que transporta los azúcares producidos por las hojas en sentido ascendente. La hoja es el órgano vegetal que absorbe la luz solar y lleva a cabo la fotosíntesis. La parte ancha y achatada de la hoja, llamada el limbo, es donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis. Uniendo el limbo con el tallo se encuentra el peciolo. Transpiración. La transpiración es un proceso similar al de la evaporación. Es una parte del ciclo del agua y consiste en la pérdida de vapor de agua a partir de las partes de la planta, especialmente de las hojas, aunque también puede producirse a partir de los tallos. La mayor parte de la transpiración se produce a través de las estomas. La apertura y cierre de estas estructuras tiene un costo energético asociado, pero permite la difusión del dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis desde el aire hacia el interior de la hoja, la salida del oxígeno desde dentro de la hoja hacia el exterior y la pérdida de vapor de agua. La transpiración también refresca a las plantas y permite el flujo de masa de los nutrientes minerales y del agua desde las raíces hacia las hojas.